Nos quedamos ayer en Flow Cytometry. Entonces, vamos a ver, vamos a repasarlo de nuevo, porque quedamos con algunas dudas. Entonces, ¿lo leyeron? Tú estás proyectando, porque aquí no se ve. No, no se ve la proyección. Yo veo, pero Estoy en parece. el celular y no sé. Se ve como que si tú estuvieras proyectando, pero no, No ve la proyección. Mira a no ver la. si tú lo puedes poner. Mira a ver. Ok, ya se ve. Ok. Entonces, miren qué pasa con flow cytometry. Eso es una forma de ustedes identificar las proteínas de superficie, los marcadores de superficie celular. Entonces, esencialmente, como les estaba comentando, ustedes tienen en una célula, ustedes pueden tener distintos marcadores. Apaga el micrófono, por favor, Aníbal. Pueden tener distintos marcadores. Entonces, estos marcadores, por ejemplo, en el caso de un linfocito T, vamos a tener que ese linfocito T puede tener un marcador que es el CD3 y un marcador que es el CD4. Entonces, ¿qué pasa? Con la citometría de flujo yo puedo detectar los marcadores sencillamente agregándole un anticuerpo con un isótopo radioactivo que emita radiación. Bien, un anticuerpo específico para ese marcador que emita un isótopo radioactivo que yo lo pueda detectar con un dispositivo. Entonces, esencialmente yo tomo una muestra de leucocitos, ¿verdad? Y dentro de ellos yo voy a tener linfocitos T. Y yo le voy a agregar a esa muestra, le voy a agregar estos marcadores, esas inmunoglobulinas modificadas, para que se unan a los distintos marcadores, a los marcadores correspondientes. Entonces lo que yo voy a hacer luego es pasar esos leucocitos por un detector, bien, por una máquina, que va a detectar la presencia de de esa radiación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cruza, por ejemplo, tomando en cuenta este gráfico, nuevamente, cuando cruza el leucocito por la máquina, a través de la máquina va a generar un punto que corresponde al marcador que tiene el leucocito. Puede que sea uno de los marcadores, puede que sea los dos marcadores que los tenga presentes, pero va a responder a lo que tenga el leucocito. Entonces va a generar un punto. Bien, si en este gráfico en particular, fíjense acá en el gráfico, tenemos dos ejes, el eje X, ¿verdad? Y el eje Y. El eje X en horizontal, el eje Y en vertical. Mientras más alejado del cero yo me encuentro en el eje X, mayor será la señal que estoy detectando con que estoy detectando de los leucocitos que están marcados. De igual forma, mientras más alejado del cero yo me encuentro en el eje Y, en el eje vertical, también mayor será la detección que tengo de ese marcador que me están midiendo aquí con este eje. Bien, que en este caso sería CD4 y en el eje horizontal es CD3. Entonces, cuando cruzó el leucocito, la máquina lo detectó y generó un punto. Este punto aquí está entrecruzado con ambos ejes, ¿verdad? En el eje X veo que está elevado. Si yo trazo una línea hacia el eje X, yo veo que está elevado. Eso significa que tiene este marcador.
tiene CD3. Y si trazo una línea hacia el eje Y, me fijo que está bajo en el eje Y. ¿Qué significa eso? Que no tiene el marcador que detecta el eje Y, que es CD4. Entonces, en ese punto hay una célula que tiene CD3 y que no tiene CD4. Bien, esto aquí, esa célula tiene CD3 y no tiene CD4. Puede ser esto, por ejemplo, un linfocito T CD8, por ejemplo, que tiene CD3 y no tiene CD4. ¿Entienden? Entonces, cada vez que este proceso ocurre, me va a generar un punto. Y ese tumulto de puntos es lo que me va a generar esto que está aquí en la imagen. Eso es un tumulto de células que todas tienen altas, o sea, están elevados en el eje X, por lo tanto tienen CD3, y en general están bajas la detección en el eje Y, por lo tanto no tienen CD4. Ese tumulto de células tiene CD3 y no tiene CD4. Entonces, si la comparamos con este tumulto de células que está aquí, la diferencia está en el eje Y. Este tumulto de células está más elevada en el eje Y que este tumulto. Por ende, este tumulto de células tiene la presencia de CD4 y tiene la presencia de CD3 también, porque está alto también en el eje X. Por ende, ese tumulto de células corresponde a células que tienen CD3 y que tienen CD4, que son los linfocitos T helper. Ya ¿Ya entienden? entendí. ¿Entendieron? Ya entendí, maldita Ok, entonces vamos a ver si comprenden. Dale, vamos a ver. ¿Todos entendieron? ¿O lo explico de nuevo? Que mira, yo estoy confuso en la parte donde, por ejemplo, en los CD3, ¿verdad? En el eje X quedamos que hay un tumulto ahí y Ujú, tiene CD, pero no tiene CD4. Pero ujú, entonces el eje Y en el tumulto amarillo ujú. se ve que tiene CD4, pero yo, o sea, solamente veo un tumulto de un tipo de célula en el... Ay, yo sé, Eso es lo, yo te eso es puedo lo que me ayudar. confunde aquí. O sea, Ok, cuando decimos que... dile, Aníbal. Vamos a ver. Loco, mira lo que pasa, mira cómo yo lo entendí. Si tú te fijas, en el gráfico que marcó Franz y puso el ejemplo, eh, ese tumulto primero de puntitos azules que marca los CD3 está hacia la derecha y está hacia abajo. Entonces, como está hacia la derecha, se movió en el eje X, pero está hacia abajo y no se movió hacia el eje Y, hacia arriba. Entonces, eso me quiere decir a mí que es alto en CD3 y bajo en CD4. Pero fíjate que en el tumulto amarillo se mueve a la derecha y se mueve hacia arriba. Si estuviese pegado a la izquierda solamente, no se movió a la derecha, nada más sería CD4, pero como se movió a la derecha del eje X y hacia arriba del eje Y, también tiene CD3 y CD4. Es así, ¿verdad? Exactamente. Así Sí, mismo. ya vi. Yeah. Pero lo entendiste, Javier. Sí, sí, ya le llegué. Ok. Zaira, ¿lo entiendes? Yep. Excelente. Entonces, vamos a analizar los siguientes gráficos. Fíjense en este. Fíjense en este gráfico. Aquí tenemos en el eje X CD3 y en el eje Y CD8. Entonces, dime, Javier, ¿qué tienen ese tumulto de células? ¿Qué características tienen? O sea, ¿cuáles marcadores tienen ese tumulto de células?
CD3. ¿Tienen CD y CD8 tienen? No. ¿Por qué no tienen CD8? Si tuvieran CD8, tuviera ese tumulto se fuera también hacia arriba. Excelente, exacto, muy bien. Entonces, ¿este tumulto de células tiene CD8? Javier. Sí, ese sí. Ok, ¿y tiene CD3 también? Sí, porque eh, si aleja muchísimo si trazamos una línea de donde empieza la X, o sea, la línea X, Ujú. si aleja muchísimo. Entonces, es como que si aleja y está hacia arriba también. Excelente, muy bien. Exacto. Entonces, esto tiene los dos marcadores, tiene CD3 y CD8. Entonces, eso corresponde a un linfocito T citotóxico. Bien. Entonces, ok. Entonces, mira, aquí este gráfico de acá. En el eje X CD3, en el eje Y CD16. CD16, CD56, o sea que ese está midiendo para ambos marcadores en el eje Y. Entonces, Zaira, dime, ¿qué marcadores tiene ese tumulto de célula verde? No, yo no sé si está manejando todavía. Yo estoy manejando, pero yo le tuve que dar zoom porque yo no veía. Ah, ok. Este tiene el marcador del eje Y, CD16 y CD56, right? Yo creo que es el eje Y el que va hacia Ajá, arriba y el exacto, de Y el horizontal. exacto, So, no tiene CD3 porque no está hacia la derecha, pero sí tiene CD16 y CD56 porque está all the way to the top. excelente, muy bien. Entonces, exactamente, así mismo es. Entonces, Aníbal, ¿y este tumulto de cédula que hay aquí? ¿Qué marcadores tiene? Eh, tiene CD3, Ujú. pero no tiene CD16. Este de aquí. Ese que tú estás diciendo, no Ok. tiene CD. Javier, ¿tú concuerdas? Ya, pero no me digas que está mal. Espérate, ¿qué fue lo que él dijo? Que tiene CD3. Este tumulto está muy está O muy sea, no cerca tendría nada, de qué la sé yo. X, o sea, si tiene CD3 es muy poco, porque está A la izquierda. muy cerca del eje X, prácticamente no tiene CD3, está muy pegado al eje, Está cerca del cero, señor, exacto, está prácticamente cerca del no cero. tiene. Exacto, entonces ese tumulto de células que está aquí, ese tumulto de células no tiene ninguno de los dos marcadores. No tiene ni Ya, che. CD3 ni Yo lo pensé. CD16. Ya. Bien. A ver, Ani, Franz, una pregunta así súper random, que se Ajá. me olvidó decirte. Yo intenté ver la clase hoy, en mi Ajá. lunch break, me dice que está privado, y ahora mismo me acordé, o sea, como que me llegó a la mente decírtelo. Pero yo pensaba que yo la puse private, pero yo pensaba que el que tenga el link la podía ver. No, a mí se me olvidó decírtelo ahora, así como cuando se te olvidan las cosas y como que súper random, ¿tú te acuerdas? Y Ya. interrumpí, yo no la pude ver porque decía que estaba privada. Oye, esa vaina. Yo juraba que así que la gente que tenía el link la podía ver, pero está bien, yo lo arreglo. Después de la clase yo lo arreglo. Thank you. Ok, gracias por decirme. De nalgas. Ok, entonces, entendieron, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer otro Ah, ejemplo. fuego a la lata. Miren este ejemplo, señores, esta imagen. Esto es, Demonios. esto es esto es de una enfermedad que se llama paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Por ahora, I know what that is. ok, I got a question about that. esa, Es una deficiencia de una enzima, ahora mismo no me acuerdo, pero basically, if you leave the urine, like if
si la orina se oxigena, it gets dark. Like if you leave it for a certain period of time or something like that. I Ah, have no, tú estás confundida. La que tú dices se llama alcaptonuria. La que tú dices se llama alcaptonuria y la enzima deficiencia, enzima deficiente es la I homogencia. was not excited. Perdón. Pero esa yo la he visto también en una pregunta. Eso yo lo tengo en mi libro. Yo tengo que hacer una ficha. Sí, esa sí la pregunta mucho. Pero lo que ustedes tienen que saber es que esa enfermedad es por va a haber una deficiencia de CD55 y CD59. Bien, entonces yo quiero que ustedes me digan cuál de esas dos personas, esos dos pacientes, está enfermo de esa enfermedad. ¿Cuál de esos dos El, pacientes el de la está enfermo? derecha. Ok. Tú dices derecha, Aníbal. ¿Qué tú dices, Javier? El de la derecha. Ya, esta es la derecha, ya. El de la derecha, ¿no? El que tiene el cuadrito ahí abajo. Ok. De la derecha. Javier, dime. Hello. Javier está en la llamada. Ay, pues ahí se salió, Javier. Ah, no, está ahí. Ok. Seguro tengo una entrega de guardia. Está en la entrega de guardia de UCI, pasando ronda en UCI. Pasando ronda. Pero, excelente. Así mismo, ustedes están bien los dos. Es la B, es porque la enfermedad hay una deficiencia de CD55, CD59. Y si ustedes se fijan en el cuadro, te están marcando CD55, 59 acá abajo en X y CD55 acá abajo en Y. Entonces, en ese cuadrito de ahí, en ese tumulto, te está hablando de que esas células que están ahí no tienen ninguno de los dos. Bien, no tienen ninguno de los dos marcadores. Por ende, este es un paciente con PNH. Entonces, ya entendemos citometría de flujo, ¿verdad que sí? Yes, pero tengo una pregunta. Sí, señor. Ok. ¿Qué tú dices, Aníbal? ¿Cuál es la pregunta? Mira, por ejemplo, tú sabes que en el punto cero del gráfico Sí. Se marcan puntitos y eso quiere decir que no tiene ninguna de las dos o tiene demasiado poco, muy poco. Ujú. Entonces, siempre eso quiere decir que la cantidad de puntos que se marquen solamente me indica que hay cierta cantidad, pero no me dice la cantidad. Mira, con la citometría de flujo tú no te habla, no es para medir qué tanto tiene, sino si tiene o no. Bien, Okay. Es no es, como, instead of being como cualitativo, no cuantitativo. sería exactamente, básicamente, exacto. Es lo que se mide una cualidad. Es si tiene el marcador, la presencia, tiene la presencia del marcador, esa célula o no. Oh, it No makes sense. la cantidad. Bien, así que por eso que yo le estaba comentando ayer. Hi, good evening, sir. Good. You too, stay safe. Ay, coño. Sorry, es que yo vivo en una base y estoy pasando por el retén, pero yo pensé que I was muted. I apologize. Está bien, está bien. That was wholesome. En fin. Por eso era que te estaba comentando ayer que se fijen en el tumulto de células. O sea, los tumultos van a haber unos tumultos discretos, unas acumulaciones de células que van a ser fácilmente determinadas. O sea, ahí ustedes van a ver ese tumulto de células, ustedes van a decir, ok, ese paciente tiene en general células que tienen CD55 y CD59. Ese paciente normal. Entonces, en vez de ustedes estar viendo los puntitos así por acá, no se confundan con eso, olvídense de eso, enfóquense en lo
grosso, enfóquense en los tumultos de la célula. Eso es lo que ustedes se tienen que enfocar. Por ejemplo, miren este paciente, el mismo paciente que está enfermo. Aquí ustedes están viendo que él tiene tanto este tumulto de células aquí, como este pequeña acumulación aquí. Pero fíjense en ambos. Ustedes pueden decir, bueno, aquí hay más células, obviamente, Exacto. porque está más denso, ¿verdad? Está más denso, tiene Pero- más puntito negro. Entonces, tú puedes decir, aquí hay más células, pues ese paciente está enfermo. Y eso tiene una explicación, señores, en el caso del PNH. Lo que pasa es que es una enfermedad clonal y no todas las células van a tener la deficiencia, pero entramos en detalle a eso. Ahora mismo lo que yo quiero que ustedes identifiquen, o sea, esos detalles los hablamos cuando estemos en PNH. Pero ahora mismo lo que yo quiero que ustedes identifiquen es cómo interpretar la citometría de flujo. Y ya. Entonces, es lo grosso. Entonces, vamos a ver, vamos a la diapositiva de nuevo. Volvemos aquí, por ejemplo. Aquí ustedes pueden ver que hay una que otra celulita por ahí, por la periferia, por ahí. Eso no es importante. Lo importante es el grosso del tumulto de células aquí. De que tú puedes decir que ese tumulto de células con propiedad, tú puedes decir, ya tienen CD3 pero no tienen CD19. De que ese que están aquí arriba tienen CD19 pero no tienen CD3. De que estas que están aquí no tienen ni CD3 ni CD19. Eso es lo que tú puedes decir de una citometría de flujo. Bien. Nice. Yes. Ok. Vamos a ver el cariotipo y el FISH, que es el Fluorescence Immuno. Es como un cariotipo pero con inmunofluorescencia, básicamente. En el cariotipo, lo único que ustedes están viendo, y en el FISH también, están observando cromosomas que se le da colchicina para pararlo en la metafase, que es donde se ven más prominentes los cromosomas. Entonces, en el cariotipo lo que ustedes van a ver son los cromosomas homólogos. Los cariotipos los hacemos, por ejemplo, para la determinación del sexo, que en este caso ese es un hombre, porque el Y es más pequeño. Lo hacemos para la determinación del sexo y lo hacemos para ver si ustedes tienen trisomías o monosomías. Bien, esas son como las cosas más grosas que podemos ver en un cariotipo: trisomías, monosomías, determinación del sexo, y podemos ver también de lesiones mayores, o sea, macro de lesiones. Si por ejemplo a este cromosoma le falta el brazo P o el brazo Q, eso lo podemos evidenciar en un cariotipo. ¿Para eso qué se utiliza? Bien, no más nada de ahí. Entonces, en cambio, el FISH, aquí todos los cromosomas se colorean de un color en específico. Y aquí sí podemos, con esta determinación, o sea, con esta tinción, nosotros podemos ver ciertas características. Por ejemplo, podemos ver translocaciones, que es cuando un cromosoma, hay una parte de un cromosoma que se entrecruza con otro. Entonces, por ejemplo, si yo veo que acá hay amarillo y aquí hay azul, entonces si yo veo, por ejemplo, que en el cromosoma 2 aquí, que es azul, ahora veo aquí en el cromosoma amarillo una parte azul, entonces yo digo, ok, entonces veo en el cromosoma 2 que es azul, veo una parte amarilla, entonces yo digo, bueno, pues hubo una translocación ahí, ¿me entienden?
O sea, como el cromosoma 1 en este caso es amarillo y el cromosoma 2 es azul, si yo veo estas partes así, yo digo, bueno, hay una parte del cromosoma 1 en el cromosoma 2 y hay una parte del cromosoma 2 en el cromosoma 1. Podemos ver las translocaciones. Prader-Willi y Angelman. Perdón. Eso es lo que pasa en la enfermedad de Prader-Willi y Angelman. No, en la enfermedad de Prader-Willi y Angelman, o sea, el Prader-Willi y Angelman syndrome, eso es imprinting, eso lo vemos más adelante. Aquí lo que yo estoy hablando es del uso del FISH, para qué podemos ver en el FISH. Entonces aquí, como le comentaba, vemos las translocaciones. Podemos ver de lesiones más pequeñas que las que aparecen que las que podemos evidenciar en un cariotipo clásico. También podemos ver eso. Podemos ver combinaciones de cromosomas. También, fíjense acá. Aquí tenemos también, miren, una tetrasomía. Aquí en este caso. Aquí tenemos 4 cromosomas 8. Tenemos 3 cromosomas 5 y tenemos uno de esos cromosomas 5 que es un fragmento del cromosoma 5. Bien, miren acá, cromosoma 19 tiene una parte rosadita. Vamos a ver de qué cromosoma es ese. Miren, parece que es del 17, ¿verdad? Pero ese paciente un maldito transformer. Entonces, ahí estamos viendo que hubo una translocación con ese cromosoma. ¿Me entienden? Y así mismo podemos ver uno que otro fragmento de otros cromosomas en los demás. Podemos ver como que hay pequeños fragmentos de otros cromosomas. Entonces, esas son las cosas que podemos evidenciar en un FISH. Bien, entonces, cuando le hablan de un caso en el cual le están describiendo una enfermedad que hay una microdeleción, que la causa es una delesión pequeña, que eso te lo pueden describir ellos mismos en el caso clínico, en el Clinical Vignette te hablan de una enfermedad y te dicen que la enfermedad es producida por una microdeleción o que es producida por una translocación. Entonces te pueden preguntar qué tipo de técnica genética tú vas a utilizar. Entonces ahí ustedes tienen que decir FISH. Bien, porque es así, ahí es que lo vamos a poder ver. Ok, ¿todo claro? Yeah. Bien. Entonces vamos a seguir con, me parece que con el LAC Operon, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con el LAC Operon, también, lo tenemos pendiente. Entonces, el LAC Operon sencillamente es un ejemplo que se utiliza para ilustrar cómo es el funcionamiento de un operón. Bien, de un operón. Un operón es una región que es capaz, una región genética que es capaz de modificar la transcripción de diferentes genes al mismo tiempo. Es como si fuese un enhancer, básicamente. Pero el operador per se modifica la transcripción de múltiples genes al mismo tiempo. Entonces, en este caso, el LAC operon es el operón de la lactase, de la lactasa. Bien. En el E. coli. Entonces, es básicamente como la célula bacteriana puede regular la expresión de la lactasa cuando lo necesita. Bien, entonces vamos a ver cuándo es que necesitamos lactasa.
Por ejemplo, cuando en el medio hay lactosa. Cuando en el medio hay lactose, ahí yo necesito lactasa, ¿verdad? Lactase para poderlo degradar en galactosa y en glucosa y así tener energía, utilizarlo, esos monosacáridos como energía. Entonces, ahí es que yo quiero expresar el gen. Entonces, fíjense cómo es que funciona. Ustedes tienen una proteína represora, un repressor protein, que se va a unir al operator, la región que les mencioné, que regula la transcripción de varios genes, y va a bloquear la transcripción. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ser normalmente. Eso es normalmente que esa proteína represora está reprimiendo la expresión del gen de la lactasa. Entonces, cuando hay altas concentraciones de lactosa, ¿qué va a pasar? La lactosa va a unirse a la proteína represora. Mírenlo aquí, esa es la lactosa en azul. Se está uniendo a la proteína represora y la inactiva. Entonces estoy inactivando un represor. Por ende, estoy favoreciendo la expresión de la lactasa. ¿Entienden? Si hay mucha lactosa, la lactosa inhibe al represor del gen de la lactasa. ¿Entienden? O sea, tiene sentido. ¿Entienden esa parte para seguir? ¿O no la entendieron? ¿Se entiende? Okay. Yeah. Sí, yo entendí. Excelente. Entonces, esa es una parte de la regulación. Eso es con la lactosa. Ahora vamos a ver con la glucosa. Entonces, si hay glucosa, ¿verdad? Si hay glucosa, pregunta, si hay glucosa en el ambiente de esa bacteria, yo necesito expresar la lactasa, ¿sí o no? No. No. Ok, exacto, porque la lactasa es para lactosa y si hay glucosa no necesito lactasa. Entonces miren lo que pasa. La glucosa inhibe a esta enzima que se llama adenilatoxiclasa. Esa enzima normalmente esa enzima convierte ATP a cyclic AMP, adenosín monofosfato cíclico. Este adenosín monofosfato cíclico se une a esta proteína CAP y esta proteína es un factor de transcripción, Nuclear Transcription Factor. Entonces, lo que va a hacer es favorecer la transcripción de la lactasa. Entonces, ¿qué está haciendo la glucosa? Inhibiendo este proceso. El proceso fisiológicamente está favoreciendo la expresión de lactasa. Entonces, la glucosa inhibe a ese proceso. Bien, inhibe el estímulo de la expresión de la lactasa. ¿Entienden? Yep. Ok. Entonces, las preguntas acerca del lac operon, lo que van es a preguntarle acerca de diferentes partes de este proceso. Vamos a hacer un ejemplo hipotético. Ajá. Franz, Dime. yo estoy tratando de conectarme a la computadora por si te dice que if I can join the meeting, ¿ok? Está bien. Pero vamos a esperarte que tú entres. No, porque yo me voy a quedar con el celular hasta que yo pueda entrar, entonces yo cierro aquí, so that way I don't interrupt the class. Excelente, sí. Makes more sense. Entonces, bien. Vamos a hacer un ejemplo hipotético del tipo de pregunta que le van a hacer. Vamos a pensar
Ok, vamos a pensar en la repressor protein. ¿Cómo va a estar la repressor protein? Y vamos a pensar en el cap site. El cap site, que es donde se une el cap. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En el medio, ahora mismo, tenemos glucosa alto y tenemos bajas concentraciones de lactosa. Entonces yo quiero que alguien me diga, bueno, vamos a llamarlo por nombre. Aníbal, ¿cómo va a estar la proteína represora? ¿Cómo se va a encontrar en ese caso en específico? Con glucosa alta y lactato bajo. Exacto, ¿cómo se va a encontrar la proteína represora? Bueno, en alta cantidad porque no se está utilizando. Pero ¿qué va a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo? Bueno, nada, porque si la glucosa está alta y ya está utilizando la glucosa y la proteína represora funciona con el lactato para poder entrar al capside, promoter, entonces no estaría haciendo. Ok, ok. Javier, la proteína represora, háblame de ella. La proteína represora estaría en como binding de operator. Excelente, la proteína represora estaría binding el operator. ¿Por qué, Javier? Porque la que le inhibe es la misma lactasa, como Lactosa. la lactosa, la que lo quita de ahí. Entonces, mientras no haya lactosa, ella va a estar unida al operador. Operator. Excelente, muy bien. Entonces, Zaira, el capside, háblame del capside, ¿cómo se va a encontrar? Ahí le salió. Se fue. ¿Va a Ya, entrar? yo estoy aquí, pero yo tengo un delay. Todavía este niño está hablando, Javier. Déjame salir y volver a entrar. Ok. Ah, tú ves, ahí sí yo sé más o menos el capside, cómo va a estar. Ok. Avísenme si entró. Hello. Pero que, ¿Entró? Todavía. no, Ok. Vamos a esperarlo un minutito. ahora sí. Ahora sí me oyen. Ajá. Yeah. Okay, wow. Oh my God, I'm so sorry for that. So Ajá. El capside, ¿cómo se encuentra? I don't think it's gonna be it should be low, right? I don't think it's gonna be active. ¿Por qué? Porque si como dijo Javier, si como que se cortó cuando él estaba hablando, Ujú. pero él dijo que ¿qué fue lo que él dijo del operator site?
que va a estar ocupado por el repressor protein porque no hay lactosa. So, entonces el capside no va a estar libre. Va a estar Pues, libre, ¿por qué? Porque no, no se necesita, porque hay mucha lactosa already. Pero no hay lactosa, es glucosa lo que hay. Oh, pues yo no entendí. Ok, Dale entonces, para atrás. mira qué Let pasa. me just get my notes. Ok, hay bajo lactose. Ok. Entonces, como hay bajo lactose, el repressor protein no va a estar inhibido. Por ende, el repressor protein va a estar unido al operator. Como está inhibiendo, o sea, está unido al operador, está reprimiendo la expresión de lactase. Entonces, eso es de parte de la lactosa. Ahora, hay altas cantidades de glucosa. Entonces, mira, la glucosa inhibe la adenilatociclasa. Como hay mucha glucosa, se está inhibiendo la adenilatociclasa. Entonces, si se está inhibiendo, hay bajo cyclic AMP. Si hay bajo cyclic AMP, entonces el cap protein no se va a unir al capside. Por ende, el capside se va a encontrar free. No va a tener nada que la está estimulando. Bien, y eso tiene sentido. Porque hay glucosa, entonces yo no quiero que nada me estimule la síntesis del gen de la lactasa. ¿Se entiende? Ok, ahora sí entendí. Yeah. Excelente. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora yo le pregunto acerca del ATP? Bueno, no, el ATP no, espérate. ATP no. Vamos, cyclic AMP. Y del operator. El operator. Entonces, miren cómo está el ambiente. Hay alta glucosa y hay alta lactosa. Ahora, Zaira, dime cómo está el cyclic AMP en ese caso. Va a estar, espérate. So, no está inhibido, entonces va a estar alto o normal. O va a estar alto. Porque no está inhibido porque hay mucha glucosa. Pero la glucosa inhibe la adenilatociclasa. La glucosa lo inhibe a la adenilatociclasa. Entonces, lo que está So pasando... you're not gonna have CAMP. Exactamente, cyclic AMP va a estar bajo. Porque, Eso va a estar bajito. exacto, cyclic AMP va a estar bajo porque que la adenilatociclasa sintetiza el cyclic AMP. Pero como hay mucha glucosa, la glucosa está inhibiendo la adenilatociclasa, therefore no hay cyclic AMP. Bien, Got it. ok. Entonces, Aníbal, ¿cómo va a estar el operator? El operator. Sí. Bueno, normal, literal, unido a su repressor protein. ¿Va a estar unido a la repressor protein, sí o no? Tiene que estar unido, porque aunque el capside, déjame ver, sí debe estar unido, porque aunque el cap no se una al capside, hay lactato, y el lactato es el que promueve que si se pegue, míralo ahí, lactato, sale, se pega. Ok. Entonces, como hay lactosa, no lactato, lactosa,
Perdón, la lactosa. Como hay lactosa, la lactosa está uniéndose al repressor protein. La lactosa lo que hace es que se une al repressor protein y la inactiva. Por ende, el operator site va a estar libre. Pero él... Oh, Va a estar libre. ok. No va a estar inhibido por la proteína represora. Bien. Ok. Es que hace feedback, Entonces, right? Como que se el- complementa. Perdón. I don't know how to say it in Spanish. Yeah, you can go ahead and say in English. Don't worry. It's like because they're both elevated, one Uh-huh. deactivates, kind of like deactivates the other. So that way you don't have the expression of it. So Or no? in this case, you have a mild expression of the lactase gene. You have a So wouldn't mild that give you very low lactase. lac operator, like very low to 0, or no? Yes, it will give you a low expression. Why? Okay. Because Pues te entendí bien. Yeah. yes, that's an excellent analysis, because what is happening is because the operator is free, it is stimulating the expression of the lactase gene. But what happens? There is glucose, so you don't have the stimulation from the cap side. So you only have the stimulation from the operator side. Therefore you have a low lactase expression. Okay, a low lactase expression, and that makes sense, right? Because you have glucose as well. So you have glucose and you have lactose. So let me take glucose and let me take a little bit of lactose as well, you know? So it makes sense. Ok. Entonces, al Y perdón por final, mi Spanglish. Don't Voy a worry. tratar de hablar en español. No. Don't worry about it. Es porque la nota yo siempre la cojo en inglés. Cuando yo di ese tema, que yo vi esa pregunta, yo casi no lo entendí. Entonces yo tengo como muchísima nota. Ajá. Pero ahora que tú lo estás explicando, es como que... Ah, ¿Lo está entendiendo bien? sí, lo estoy entendiendo. That's Ahora great. como que toda la nota makes sense. Yeah. That's great. entonces, si Ajá. tú tienes, Ajá, si Aníbal. tú tienes, si tú tienes un alta lactosa, ¿verdad? Ujú. Y alta cantidad de glucosa, la bacteria, el microorganismo, prefiere glucosa, la utiliza, se la come, nítido. Entonces, Ujú. al final, en el lac operator no termina siendo alto, sino bajo. Entonces, ¿dónde se expresa eso? En la sangre, con un análisis de laboratorio. Ok. No estamos confundiendo. Esto es sencillamente un estudio. Eso es un estudio de laboratorio para bacterias. Esto no es humano. Bien. Esto no es humano. Esto es una bacteria. Estamos viendo los cambios de la expresión del gen de la lactase en una bacteria en respuesta al alimento que se encuentra en su medio. Eso es lo único que estamos viendo. ¿Por qué utilizan el lac operon? Porque es un ejemplo que incluye proteínas represoras y factores que estimulan también, factores de transcripción que estimulan la expresión del gen. Y con eso ellos pueden jugar para ver si tú entiendes el concepto de la expresión génica. Eso es lo único que estamos haciendo, es jugando con eso. Entonces esto es una bacteria. Bien, una bacteria. En este caso hay mucha glucosa, por ende se inhibe el adenylate cyclase, por ende hay bajo camp. Si hay bajo camp, cyclic AMP, no se une al cap protein y por ende no hay estimulación del cap site. El cap site per se es un estimulador
de la expresión de lactase. Ahora bien, hay alta lactosa también. Entonces la lactosa se une al repressor protein y impide que el repressor protein se una al operator. Therefore, el operator site está libre y está estimulando el gen de la lactasa. Por ende, tengo low levels of lactase. Bien, expression. Y una pregunta. Entonces vamos a Mira ver en el caso, déjame acabar. Entonces mira, en el caso de que yo tenga baja glucosa, que solamente haya lactosa en el medio, ¿qué va a pasar? Glucose ya no está. Therefore, adenylate cyclase está activa. Hay CAMP, hay unión al CAP y eventualmente el CAP site va a estar estimulado. Por ende, en ese caso yo voy a tener, el CAP site siendo estimulado y el operator site va a estar libre del represor. Por ende, en este caso en particular, yo voy a tener altos niveles de lactase. Bien, altos niveles, high lactase expression. Y make sense. ¿Por qué make sense? Porque solamente tengo lactosa en el medio, en este caso en particular. Entonces necesito mucha lactasa para suplir mi necesidad energética. Bien. Ok, y una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en esa partecita final, el LACT, que dice ahí que sale la proteína represora y se une la lactosa la inactiva cuando el capside no está funcionando con el CAMPN. Ok, no confunda. No, ya yo entiendo lo que pasa. Ok, mira que sucede. Esta parte de aquí abajo, la proteína represora solamente es inactivada por la lactosa, no tiene nada que ver con la glucosa, nada. Bien, el repressor protein no tiene nada que ver con la glucosa, solamente es modificada por los niveles de lactosa. Bien, en esta parte de aquí arriba, o sea, el cap site y el cap, esta es la parte que está modificada por los niveles de glucosa. Esta parte no tiene nada que ver con la lactosa, solamente con la glucosa. No confundas, no confundas los dos mecanismos. Bien. Ok, y otra pregunta ahí mismo. Ajá. Entonces, imagínate que la glucosa inhibe la adenylato ciclasa. O Hay sea mucha que glucosa. la glucosa está elevada, bien. Ajá. Ajá. El capside no está funcionando. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué hace el Binz Operator Blocks Transcription en este caso? No funciona. Ok. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa aquí abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí te está diciendo, mira, la proteína represora te está diciendo la función. La proteína represora lo que hace es esto: binds the operator, se une al operador y bloquea la transcripción del gen de la lactasa. Eso ahí te está diciendo la función de la proteína represora. Míralo ahí, la proteína represora uniéndose al operador e inactivándola. Ahora, esta parte de aquí, mira, esta parte de aquí te está diciendo, mira lo que pasa. Cuando la lactosa está elevado, lactose, esta se va a unir a la proteína represora y la va a inactivar. Bien, inactivated repressor.
Cuando la Ok. lactosa esté elevado, se va a unir a la proteína represora y la va a inactivar, dejando el operator site libre de la proteína represora. ¿Me entienden? Ok. Entonces, esto aquí depende, esa inactivación depende del nivel elevado de lactosa. Ok. Entonces, vamos a ver, tú me dices, ok, hay alta glucosa. Eso ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? El capsaicin va a encontrarse libre, no va a estar siendo estimulado por el factor de transcripción, el CAP. Entonces, aquí abajo depende de los niveles de lactosa. Si los niveles de lactosa están elevados, pues la proteína represora se va a inactivar y el operator site se va a encontrar libre. Ahora bien, si los niveles de lactosa están bajos, entonces la proteína represora no se va a inactivar y la proteína represora va a unirse al operator site. Eso cuando los niveles de lactosa están bajos. Bien, Ok. Y ahí no se expresa. el gen para nada. En ese caso, si yo tengo alta glucosa pero baja lactosa, entonces yo tengo dos cosas que me están inhibiendo la expresión del gen. Yo voy a tener la proteína represora inhibiendo el operator site y yo voy a tener el cap site que se va a encontrar libre de estimulación por el factor de transcripción. Por ende, el gen de la lactasa, en este caso en particular, no se va a expresar para nada, absolutamente nada. Excelente, excelente, excelente. Bien, Ya le... Sí, 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 sí. ok. Vamos a hacer otro casito per se, otro caso, y con ese concluimos, porque nada más nos falta una sola alteración, o sea, una sola eh, permutación de esto. Si por ejemplo yo tengo baja glucosa y tengo baja lactosa, Aníbal, dime, ¿cómo se va a encontrar el lactase, la expresión de la lactasa, y cómo se va a encontrar la proteína represora? Vamos a ver. Bueno, si no hay glucosa, se Ujú. expresa, talala, talala. No me digas talala, dime, explícame todo por paso. Está bien, está bien. Si está bajita la glucosa, no inhibe la denilatoxiclasa. Ok. La ATP funciona, se une con el AMP No, cíclico. no. La denilato ciclasa utiliza el ATP y sintetiza AMP cíclico. No, el ATP no se va a unir al AMP cíclico. La denilato ciclasa convierte ATP a AMP cíclico. Ya. Bien, Ok, ok. ya. Sigue. Entonces convierte a AMP cíclico, activa el CAP, viene el Pins CAP site. Ok, Entonces el CAP se une al CAP site aquí. Bien, Ajá. se unió. ¿Qué pasa? Activa el promoter. Ajá. Como entonces hay bajos niveles de lactosa, la proteína, la lactosa, perdón, no inactiva la proteína represora, se Ajá. une al operator y expresa el gen de la lactosa Entonces la expresión del gen, ¿cómo se va a encontrar? elevada. Pero ¿por qué? Ok. ¿Va a encontrarse alta la expresión o va a encontrarse baja la expresión? ¿O no se va a encontrar para nada? Bueno, loco, me confundiste. Yo entiendo que alta, que se va a encontrar alta, ¿Por qué? porque simplemente se está
expresando el proceso. No, Aunque no. tú tengas la lactosa baja, Está ¿verdad? bien, espérate, mira, vamos a ver, mira, mira. Vamos por Yo no partes. creo eso. Qué tú crees, Jaira? ¿Cómo tú crees que se va a encontrar la expresión de la lactasa en ese caso? Yo creo que no hay. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, yo estoy con él en todo el proceso que él dio hasta el capside, right? Ajá. El capside no va a estar free, va a estar occupied, right? Ujú. Pero porque hay una low expression de lactose, the repressor is gonna be like el repressor va a estar inactivated. So tú no vas a tener lactoperón. So yo creo que no hay. Bien. Non. Ok, So tú. like I think the capside is occupied, but there's no expression of the gene because there's Porque, not enough stimulus porque for the hay. gene to be Por, expressed. exacto, porque hay un represor aquí, ¿verdad? En el operador. Exacto. Bien. O es como no es como dice Aníbal. ¿Qué? O es como dice Aníbal, ahora yo te confundía también. Ok, ok. Confundido ahora Ok, también. ok. Déjame dar mi ultimita explicación para que entonces tú arranques. Ajá. Ok. Ok, entonces mira, la maldita, no se puede decir eso porque va para YouTube. La proteína represora Ajá. viene pa y reprime, eso es lo que hace es reprimir. Ajá. O sea, el operero no avanza y no se expresa porque la proteína lo reprime. Ajá. Sigue. Entonces no se va a expresar nada. Ok. None. Excelente. Yo, Suscríbase a la Ya. campanita. Din, 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 din. yo concuerdo Coño. contigo, Javier. ¿Qué tú dices? Yo estoy de acuerdo, no se expresa. Pues ya, señores, pues Por- ya. Lo entendimos. Coño. O sea, yo estaba bien. Yo entendí bien. Sí. Oh, yeah. Me merezco una cerveza por eso. Oh, sí, pero La después R de la no puede- clase, por favor. Ok, señores, ya entendimos el lac operon. Yo les voy a traer una pregunta del lac operon para la próxima. Bien, Tato. entonces, pero ya ustedes lo leyeron, o sea, lo entendieron. Léanlo de nuevo y mañana arrancamos con una pregunta del lac operon inmediatamente. Fuego a todo. Bien, entonces vamos a pasar a cellular. Ya acabamos la parte de molecular y de laboratory techniques. ¿Verdad? ¿Te voy a explicar lo de los motifs? ¿O al final? Ah, sí, por Dios. Ok, mala mía. Bueno, gracias por acordarme. Miren que vamos a tomar aquí mismo este ejemplo. Javier me pregunta acerca de los motifs. ¿Qué son los motifs? Miren qué es lo que pasa. El CAP per se es un Nuclear Transcription Factor. Un factor de transcripción. Es un factor, es una proteína que tiene la capacidad de unirse al ADN, ¿verdad? Esto es ADN aquí. Esta proteína es capaz de unirse al ADN. Esos son los factores de transcripción. Entonces, los factores de transcripción en su estructura tienen unos dominios de unión al ADN. Unos DNA binding domains. Acuérdense que los dominios son regiones de la proteína en total. O sea, esta es la proteína en general. Espérate, déjame hacerla menos homogénea. Esta es la proteína, mira. Vamos a hacerla así. Esta es la proteína, el factor de transcripción. Aquí ustedes tienen un dominio que es aquí es que se une el cyclic AMP. En este caso, este es el CAP. Ahí se une el cyclic AMP. Entonces hay otro dominio que es este de aquí abajo, que ese es el DNA binding domain. Entonces ese dominio es el que se une al ADN. Entonces hay distintos
tipos de estos dominios que se le llaman motifs. Dentro de ellos tenemos el zinc finger, se llama dedos de zinc. Tenemos el leucine zipper, zipper de leucina. Tenemos el dominio rel, que es el que se encuentra en el núcleo factor kappa beta, por ejemplo, que es un factor de transcripción de la inflamación, proinflamatorio. Todos estos dominios son la región del factor de transcripción que se une al ADN. Bien, ahora bien, lo que pasa es que los factores de transcripción los clasificamos de acuerdo a los dominios. O sea, ustedes van a tener factores de transcripción que tienen el zinc finger, factores que tienen el leucine zipper, factores que tienen el rel domain, que este es un ejemplo de ello. Entonces vamos a verlo eso per se. Vamos a ver eso vamos a verlo en una imagen. Si encontramos una imagen bien. Un zinc finger, por ejemplo. Eso es un zinc finger. Tiene zinc. La parte que tiene zinc, y eso es capaz a través de esa parte unirse al ADN. Ya, tan sencillo como eso. El leucine zipper. A mí me salieron como 3 o 4 preguntas de eso. El leucine zipper, señores, parece un zipper. O sea, es un zipper de leucina. Ustedes van a ver que en su estructura tiene mucha leucina, como si fuese un zipper. Entonces, esos a través de ahí se unen al ADN. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, lo que ustedes tienen que hacer es aprenderse los factores de transcripción que tienen esos motivos, de acuerdo al motivo. Hay un cuadrito en Kaplan que tiene eso. Y ya, eso es hacer una botella con eso. Pero ya ustedes entienden para qué es. Pero sencillamente, con motivo del examen, ustedes sacan y hacen una lista, bueno, cuáles factores de transcripción tienen zinc finger, tal y tal y tal y tal y tal, y se lo aprenden. Cuáles tienen leucine zipper, tal y tal y tal y tal y tal, y se lo aprenden. Eso hay un cuadrito en Kaplan, yo se lo voy a buscar. Bien, y lo voy a enviar al grupo. Hay un cuadrito que tiene eso, claro, y ustedes hacen su flashcard con ese cuadrito. Bien. Yeah. Entonces, esos son los motifs. Ok, entonces vamos a pasar a el cellular biology. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice cambio. Yo no hice cambio, no guardé nada. Ok, cellular biology, señores. Vamos a ver cell cycle. Entonces, el ciclo celular sencillamente son las fases por la cual la célula atraviesa normalmente. Hay células que están en fase de crecimiento, o las células están haciendo una de dos cosas: o están creciendo y sintetizando su ADN, o se están replicando. Usualmente eso es lo que hacen las células. Hay otras células que dicen, ok, yo no me voy a replicar, y entran a otra fase específica donde no se replican. Entonces, de eso es que se trata el ciclo celular. Entonces, vamos a ver cuáles son esas fases. La fase G, la fase G es el periodo de crecimiento. La G1 es la primera fase de crecimiento celular. Síntesis de proteínas, síntesis de factores de transcripción, etcétera, etcétera. Fase de crecimiento celular. Hay células que pueden pasar de fase G1 a fase G0, que es una fase
en la cual la célula está estable y no se divide. Entonces, de acuerdo a si las células pueden pasar de fase G1 a G0, clasificamos a los tipos de células. Hay células lábiles, células estables y células permanentes. Las células lábiles no pasan a G0 nunca. Son células que constantemente se están dividiendo, constantemente se están creciendo y dividiéndose, creciendo y dividiéndose. Todas las células madres caben ahí. Los enterocitos, las células epiteliales de todo el epitelio siempre se están descamando. Entonces son células que se encuentran, son células lábiles, células que nunca entran a fase G0. Entonces las células estables son células que tienen la capacidad de entrar a G0 y de devolverse también, o sea, de entrar a G0 y desde G0 pasar a G1 también. Estas son células que usualmente se encuentran en G0, pero cuando tienen un daño entran a fase G1, se dividen y luego entran a G0. ¿Cuáles células son esas? El ejemplo clásico, los hepatocitos. Los hepatocitos, el hígado, ¿verdad? Normalmente esas células están en G0. ¿Qué pasa cuando tú tienes un daño hepático? Tú tienes un daño hepático. Entonces lo que va a pasar es que esas células van a pasar a G1 y se va a regenerar el hígado, y luego esas células, ya cuando se regenere, pasa a G0. Bien. Yeah. Ok. Entonces, ya por último, las células permanentes son células que siempre están en G0, aunque sufran un daño, nunca pasan a G1. Esas son las neuronas, por ejemplo. Bien. Entonces, eso es de acuerdo a la capacidad que tengan las células de dividirse y de pasar a G1 a G0, que es esa división de las células. Entonces, en G1 el periodo de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay para pasar a la siguiente fase, que es la fase S, que es la fase de síntesis de ADN, que es donde ocurre la replicación, como vimos ya, el proceso de replicación. Antes de pasar ahí, ¿qué pasa? Yo necesito que mi célula se encuentre bien, que mi ADN se encuentre bien, que no tenga daños, ¿verdad que sí? Porque yo no voy a replicar un ADN que tenga daños. Entonces, por ende, tengo este punto de restricción para impedir que la célula pase de G1 a S cuando hay daño celular. Entonces, miren cómo funciona este punto de restricción. ¿Cómo es que funciona el paso a través del ciclo celular en general? Entonces nos vamos a fijar aquí abajo primero. Vamos a fijarnos en esto, miren, eso que está aquí, ahí. Entonces aquí tenemos el ADN, aquí abajo tenemos la proteína retinoblastoma sosteniendo al factor E2F. La está sosteniendo. Y aquí tenemos que hay una quinasa que se llama CDK, que eso es Cyclin Dependent Kinase, y tenemos la ciclina de este lado. Entonces miren qué sucede. Vamos a asumir que todo está bien. Vamos a asumir que no hay daños. Si no hay daños, entonces en la fase G1 no hay daños, todo está bien. La célula va a empezar a sintetizar ciclinas. Bien, a empezar a sintetizar ciclina. La ciclina que regula esta parte es la ciclina D. Bien,
ciclina D. Entonces, la ciclina va a unirse al CDK, a la quinasa dependiente de ciclina. Es una quinasa. Las quinasas son enzimas que fosforilan, agregan grupo fosfato. Entonces, ¿cuál CDK se une a la CDK4? Entonces, apréndanse esas dos por lo menos, ciclina D y CDK4, que esas son las más importantes. Entonces, se sintetiza la ciclina D, se une a la CDK4 y lo que hace la quinasa es fosforilar a la retinoblastoma, la va a fosforilar, agregarle el grupo fosfato. ¿Y qué va a pasar? Cuando la retinoblastoma está fosforilada, ella suelta al factor E2F y el factor E2F entonces favorece que esa célula pase a fase S, bien, y se replique el ADN. Eso es lo normal. Ciclina se une a CDK, se fosforila el retinoblastoma, se libera el factor E2F y hay un paso a la fase S con un ADN que está íntegro. Ahora, ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando hay problemas? Mírenlo aquí arriba. Vamos a verlo desde aquí arriba ahora, el gráfico. DNA damage. Hay daño al ADN. Eso va a estimular a la proteína P53. Se va a empezar a sintetizar P53, el guardián del genoma. Entonces el P53 va a hacer dos cosas. Va a hacer dos cosas. Primero va a hacer esto. Y si eso no funciona, va a hacer esto. Bien, vamos a ver la primera parte. El P53 va a estimular a la P21. P53 estimula la síntesis de esta proteína P21. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esa proteína? A unirse a el complejo ciclina CDK. Por ende, como se une a ese complejo y lo inactiva, ¿qué va a pasar con la proteína retinoblastoma y el factor E2F que se van a quedar unidos? La proteína retinoblastoma se va a quedar unido a su factor E2F. ¿Y qué significa eso? Que no va a haber el paso a la fase S, no va a ocurrir. No va a haber una fase S. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay daño del ADN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando hay daño al ADN, paro la replicación del ADN, dándole tiempo a que la célula corrija el daño al ADN. Le da tiempo que la célula corrija su daño ahí en G1. Si la célula corrige el daño, entonces se deja de expresar P53 y ocurre el proceso normal. Ahora bien, no hubo una corrección del daño. No hubo una corrección del daño. Pues, número 2, inducimos a la apoptosis. La célula se tiene que morir, porque no podemos permitir que esa célula replique su ADN con daño, porque eso es lo que va a llevar a un cáncer después. Entonces el P53 induce a la apoptosis, estimulando la familia de genes BCL2, que son reguladores de la apoptosis. Bien, después, cuando hablemos de apoptosis, vamos a ver cómo funciona ese proceso, pero esencialmente lo que pasa es que se abre un poro en la mitocondria y se favorece la liberación de citocromo C, y por ahí eso va a empezar una vía apoptótica a través del citocromo C.
y la caspasa 9. Bien, entonces, Una- ¿tiene sentido esto? El BSL2, o Ok, sea, alguien tiene un micrófono prendido. ¿me escuchan? Ok, Javier, dímelo, sí. Bueno, el BSL2 Ajá. no es como el guardián del citocromo C, Sí, algo así. Entonces, la proteína P53 lo inhibe o lo eso, estimula. excelente pregunta, tú ves, excelente. Lo que pasa es que ahí no te clarifica, ahí te está hablando BCL2, pero te está hablando, yo entiendo que está hablando de la familia BCL2, porque dentro de la familia, el BCL2 family, la familia de proteínas BCL2, tú tienes a la BCL2 propiamente dicha, que eso es un guardián, como tú bien lo dices, impide que salga el citocromo C, pero dentro de la familia BCL2 están los genes BAX y BAC. Entonces esos dos genes sí favorecen que salga el citocromo C. Entonces yo entiendo que es a la familia, hace referencia a la familia. ¿Me entiendes? No entiendo. Sí, entiendo. Entonces, pero sí, es así como tú dices. Eh, entonces, señores, eso es lo que hace el P53. Y esa es la relación entre el P53 y el retinoblastoma, que son eh, genes supresores. Entonces, está claro esto hasta ahora. Entiendo. Está claro. Yep. Ok, vamos a preguntar, vamos a hacer una preguntita. Vamos a hacer una preguntita entonces. Vamos a pensar, así como hicimos ahorita, en esos procesos, porque ahí es que pueden, de esa manera que hacen las preguntas. Ellos toman una que otra proteína de aquí, del proceso, y le dicen cómo está eso, al elevado, bajito, y le ponen un caso, le dan una viñeta y después le preguntan cómo se encuentran esas proteínas, si están expresadas, están elevadas, bajitas, etcétera. Entonces vamos a ver, a pensar en el E2F y vamos a pensar en la CDK. Vamos a pensar en esas dos proteínas. Entonces yo quiero, vamos a ver, Zaira, dime si hay un daño al ADN, hay un DNA damage. El E2F cómo se encuentra y cómo se encuentra el CDK. Vamos a ver. Okay, give me 1 second. So, se supone que si hay un daño, el E2F va a estar disminuido. Va a estar unido a las proteínas retinoblastoma, ¿verdad? Give me a minute, wait. So this, you're talking about these two. So, él va a estar unido a la proteína, pero al final no va a haber new DNA synthesis. So, eso va a estar disminuido. Ok, ¿Tú quieres saber cómo está la expresión o si va a estar unido al RB? es la unión, de acuerdo a la unión al RB, ¿cómo va a estar? ¿Se encuentra unido o no? No va a estar unido. O sea que va a estar libre. Va a estar libre. Ok. I think so. ¿Y el CDK? What the fuck did I lost in my phone? Esa va a estar. Oh, de esa no sé. Ok. Aníbal, What dime, did I miss? háblame del CDK. ¿Cómo se encuentra? Aníbal.
Hello. ¿Y Aníbal qué pasó? Aníbal está en la llamada, ¿qué pasó? Yo creo que él está, pero si uno está libre, el otro también, o sea, si hay un daño en el DNA, tú no vas a tener el CDK, o va a estar libre, va a estar reprimido, porque tú no ves dónde está la cosita de minus ahí. So si eso está, si if that's not there, the CDK is not going to be occupied by the cyclin. El CDK va a estar inhibido por el P21. Okay. Entonces, el retinoblastoma, because el CDK está ocupado por el P21, el retinoblastoma va a quedarse uniéndose a el factor E2F y por ende Okay. no va a estar libre, sino que va a estar unido a la retinoblastoma. So normalmente, Ajá. is it together? Sí. Okay. Normalmente están unidos. Eso es lo normal. Que ellos estén unidos. Ellos siempre están unidos. Ahora bien, cuando todo está bien, o sea, cuando la célula no tiene daño, se va a expresar la ciclina, se va a unir a la CDK y el CDK va a fosforilar al retinoblastoma. Lo va a fosforilar y el retinoblastoma entonces va a liberar el E2F. Bien. Okay. Pero si hay DNA damage, entonces la proteína P21 me va a inhibir el CDK, por ende el retinoblastoma no se va a fosforilar y se va a quedar con el E2F. Va a estar unido el retinoblastoma al E2F. Okay, got it. Bien. Now I got it. Ok. Entonces, eso es básicamente cómo se regula ese punto de restricción, que es el más importante. Entonces, señores, vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? Ya vimos el punto de restricción. En G1 pasa a S cuando está todo normal y en S ocurre la replicación. Aquí yo tenía un cromosoma, ¿verdad? Mis cromosomas homólogos normales, cada uno con su brazo P, brazo Q, ¿verdad? Luego de la replicación, ahora yo tengo unos cromosomas que son así, que tienen sister chromatids. Bien, porque se replicó el ADN. Entonces, mírenlo ahí cómo está, miren. ¿Lo están viendo ahí? Miren cómo ellos entraron. Así. Son cromosomas, ¿no? ¿Verdad? Y aquí son cromosomas también, pero tienen sus cromátides hermanas. Entonces, asimismo, esos cromosomas hacen mitosis y ocurre la mitosis y se divide en la célula, ¿verdad? Se divide en las células. Entonces ya, ese es el ciclo celular esencialmente. En G2 no hay nada de importancia. O sea, usualmente lo que se hace aquí es reparar los errores que ocurrieron en la replicación. Eso es lo que ocurre en G2. Y ya en la mitosis ya ustedes la saben. Entonces, ¿qué es importante? Las correlaciones clínicas, las correlaciones farmacológicas. Estos son los fármacos que actúan en las diferentes fases del ciclo celular. Bien, que son antineoplásicos. Y algunos de estos los vimos ya, ¿verdad que sí? Por ejemplo, vimos la 6-mercaptopurina. Entonces, ¿cuál era el mecanismo de acción de la 6-mercaptopurina? Pregunto. La inhibición de la síntesis de purina. ¿Por qué enzima inhibe?
La enzima glutamina, P, P, PRPP, aminotrans, aminotransferasa. Excelente. Inhibe la PRPP amidotransferase. Muy bien. Esa es la síntesis. Ese es el mecanismo de acción. ¿Cuál es el precursor de las 6-mercaptopurina? El precursor, o lo que lo metaboliza o algo así. ¿Cuál es el precursor? No entiendo la pregunta. Ok. Tú das un fármaco primero y ese fármaco se metaboliza a 6-mercaptopurina. ¿Cuál es ese fármaco? Ni idea. Yo sé que tú lo dijiste, pero a mí se me olvidó. Vamos, Javier, vamos. Aníbal. ¿Y Aníbal dónde está? ¿Dónde está? Él me escribió algo, déjame ver. ¿Dónde está Aníbal? Búscalo. Estoy aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver, dime. ¿Cuál es el fármaco precursor de 6-mercaptopurina? Estoy inhibido, loco. Está inhibido, está bien. Entonces, azatioprina, señor. Azatioprina. Yo les estuve mencionando que nosotros vamos a repasar a medida que Yo pensaba avancemos. que cada uno. Ok, ya. A medida que avancemos, vamos a ir repasando las cosas viejas. Bien. 5-fluoruracilo. Mecanismo de acción. La inhibe La la pesita bien. sintasa, sintasa. Si me dilata sintasa, inhibe. Exactamente. Inhibe la timidili síntese. Y la capecitabina es el precursor de 5-fluoruracilo. Aníbal. Bien. Entonces, Zaira, dime el método exacto. Mecanismo de acción. Sé que esa está en la síntesis de la purina y la pirimidina. So, let me think. Oh, crap. De la purina y la pirimidina o ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es? Espera, I know que Dale, dale. yo sé que la dihydrofolate, Ajá. pero le falta un rabito a esa enzima. La- Dihydrofolate reductasa. Exactamente. Mucho, le lo Muy saqué de bien. allá atrás. Excelente. Dihydrofolate reductase. Muy bien. ¿Cuáles otros fármacos inhiben la dihydrofolate reductase? Aparte de La methotrexato. trimetopin. El trimestopin, ajá. ¿Y qué más? La pirimetamina. Y la There you pirimetamina. go. Excelente. Ok. Hidroxiurea. Javier. Ribonucleotide, reductasa. Excelente. ¿Cuál era la función de ese enzima? Te pasaba el UMP a DUMP, creo. Sí, a DUMP. ¿Solamente el Oh. OMP? Y también una a IMP, creo que. No. A IMP. Aníbal, dime. No recuerdo la otra parte que hace. ¿Cómo fue la pregunta? Repítela. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ¿Qué es lo que hace la enzima ribonucleótido reductasa? ¿Qué hace? Lo que hace es que transforma, ¿verdad? Reduce Ujú. el UDP, le quita un oxígeno y forma la dioxi y déjame ver, comienza con déjame ver, sí, UDP y sigue formando la UMP y llega a la TMP. Ok. No, pero esa no es la que forma esa es un STP o CTP, algo así. Porque no es la que está al final, que tiene como, like the UMP
hace el UDP, right? Y ahí entra la enzima, como estaba diciendo, creo que Aníbal o Javier, one of them. Yo todavía no reconozco la voz de uno y del otro. Pero ahí había uno que hacía, yo creo que es either STP O o sea, CTP. Y la después seguía. la divide exactamente, divide el, el UMP en CTP y luego No, en TUDP. Eso es lo que hace. no. Señora, la respuesta es sencilla. Sí, es cierto. El, convierte el UDP en desoxy UMP. Pero lo que usted tiene que saber es que eso lo hace con todos, o sea, crea todos los desoxirribonucleótidos. Todos. Ese ejemplo te lo presentan ahí. Pero todas, porque hay oxirribonucleótidos, ¿verdad? Que son los que se encuentran en el ARN. Y están los desoxirribonucleótidos, que son los que se encuentran en el ADN. Entonces la ribonucleótido reductasa crea todos los desoxirribonucleótidos. Ellos te ponen ese ejemplo ahí, pero eso lo hace en todos. Los crea todos. Porque el ADN tiene desoxiadenosina y desoxiguanina y son purinas y no están en esa vía que nosotros vimos, pero los tiene que crear también porque si no, no pueden agregarse al ADN. Entonces, la ribonucleótido reductasa crea todos los desoxirribonucleótidos. Bien. Entonces, miren por qué estos fármacos son porque estos fármacos son S-phase specific. ¿Por qué es que son S-phase specific? Porque bloquean estos que vimos aquí, este y este bloquean la síntesis o de purina o de pirimidina. Entonces, si no hay purina ni hay pirimidina, ¿qué va a pasar? No va a haber replicación. Por ende, son específicos para la fase S, esos antineoplásicos, y tienen que sabérselo así. Fíjense que aquí están el irinotecan y el etoposide, que bloquean la topoisomerasa 1 y 2. Entonces bloquean topoisomerasas, ¿verdad? También parte de la replicación celular. Citarabina es un análogo, es un nucleoside analog, por ende, como crea lo que yo le mencioné, el chain termination, a través de ese mecanismo bloquean la síntesis del ADN por bloqueo de cadena, por terminación de cadena. Bien, entonces todos esos fármacos ustedes tienen que sabérselo por fase. En la mitosis, que es la fase M, es necesario que se forme el uso mitótico, que es lo que arrastra, permite que los cromosomas se vayan hacia los polos de la célula. Entonces, por ende, si no hay microtúbulos, no hay fase M, que es la fase de la mitosis. Por ende, estos fármacos que bloquean la polimerización o despolimerización de los microtúbulos, ellos actúan en la fase M, son específicos para esa fase. Bien, fíjense estos fármacos que están aquí. Los específicos, el único fármaco que es específico para fase G2, que no se sabe por qué, es la bleomicina. Esa excepción se la tienen que saber. Y ustedes tienen entonces los que no son específicos del ciclo celular. ¿Qué son esos antineoplásicos? ¿Cuáles son esos? Los antineoplásicos que lo que producen es daño celular directamente, agentes alquilantes que producen daño al ADN directamente. Antitumor antibiotics también se intercalan entre el ADN y producen daño. Nitrosurias también. Entonces, esos fármacos no son específicos para ninguna fase, sino que en cualquier fase producen daño. Bien. Yeah. Entonces tienen que saberse eso.
cualquier momento le hago una preguntita de esos fármacos que están ahí. Entonces, hagan su flashcard con esos. Vamos a continuar. Peroxisomes. Entonces, en el libro le habla de retículo endoplásmico rugoso, liso. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Ya hablamos del rugoso. Entonces, vamos a pasar a los peroxisomas. Solamente para hacerle algunos comentarios. Los peroxisomas se encargan de la beta oxidación de los carbonos que son de los ácidos grasos que son mayores de 20 carbonos. Bien, los ácidos grasos que son mayores de 20 carbonos, que son muy largos, de cadena muy larga, very long chain fatty acids. Después de que, o sea, no es que ellos degradan el ácido graso completo, sino es que si tú consumiste un ácido graso de 26 carbonos, ellos lo llevan a 20. Bien, y de 20 entonces ya pueden pasar a la mitocondria a degradarse. Bien, ellos lo llevan a 20. Ok. Otra correlación es que ellos se encargan de la alfa-oxidación de los ácidos grasos de cadena ramificada. Entonces los ácidos grasos son estructura de hidrocarbono, así, lineares. La cuerda química orgánica, ese grafiquito. Pila, loco, pero pila. ¿Se acuerdan del alcano, el alqueno, el alquino? Entonces, Tú esa vaina. eso es un ácido graso. Entonces, hay a veces que hay ramificaciones. Entonces, en esas ramificaciones, para quitar esas ramificaciones debe de ocurrir alfa-oxidación. Bien, para quitar esas ramificaciones. Entonces, ¿qué pasa si hay un daño en la alfa-oxidación? Ocurre la enfermedad de Refsum. El Refsum's disease es una incapacidad de los peroxisomas de producir la alfa-oxidación. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esas que ustedes ven aquí son muchas. Dry skin, ustedes tienen la retinosis pigmentosa, la retinitis pigmentosa, que eso produce, la retinitis pigmentosa, señores, eso produce primero night blindness, y después produce peripheral blindness, y después produce central blindness, y después produce blindness total. Bien, empieza con ceguera nocturna y luego periférica. Sigue esa progresión. Eso lo vamos a ver mejor en oftalmo. Entonces tiene deafness y tiene lo más importante, lo más importante es esto que ustedes ven aquí. Ustedes ven ese dedito ahí. Le digo que es lo más importante porque tiende a ser la característica que le va a dar el diagnóstico cuando le saca la pregunta. Le van a dar muchísimas cosas, pero le van a decir que el cuarto metatarsiano está corto. Ahí ya ustedes saben que eso es Refsum. Bien, eso es clásico. Ahora bien, eso fíjense mucho. Hay como características que tienden a ser como que más indicativas de las enfermedades. No necesariamente sean las que ustedes van a ver en la clínica, pero hay características de las enfermedades que ellos tienden a preguntar siempre por eso. Esa es una de ellas en Refsum disease. Bien. Entonces, ustedes tienen el Zellweger syndrome, que es un daño en el gen en el gen PPAR, o sea, en la familia de genes
de los PPAR, que son los peroxisomes proliferators. Y aquí ustedes van a tener una serie de manifestaciones de hepatomegalia, hipotonía, pero hay una característica clásica y eso es lo que yo quiero enseñarles. Y es ese pliegue cutáneo que se forma ahí, en el pliegue nasonavial prominente. Mírenlo ahí. Ven que se ve como prominente, como que tiene como un reborde ahí ese niño. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Ahí. Sí. Sí, se ve. Zaira, Sí, tú que sí. sabes de muchacho, tú que ves muchacho cada rato, mira ese pliegue ahí. ¿De qué edad que tú ves los niños, por cierto? ¿De qué edad son? Newborns up until 22. Loco, Ok. ya ve hombre también. No, O no, no. sea, 22 no, muchacho. Eso no. exacto. No, pero está bien. Pero sí, ese pliegue es característico del Zellweger syndrome. Entonces, otra correlación que ustedes tienen de los peroxisomes, eh, los estimuladores, los PPR alpha stimulators, que son cuáles, los fibratos, los fibrates, los fármacos fibrates, que esos son el ciprofibrato, el genfibrosil, fenofibrato, etcétera, que son fármacos que se utilizan cuando ustedes tienen los triglicéridos mayor a 500 usualmente. Eso es lo que se recomienda. La guía dice que es mayor a 500 que tú lo tienes que usar, porque menor de 500 tú puedes manejar la hipertrigliceridemia con una estatina, pero mayor a 500 se recomienda utilizar fibrato. Entonces, los fibratos estimulan los PPR genes, PPRA genes, y esto estimula los peroxisomas y favorece la degradación de ácido graso, por lo menos los ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces, vamos a ver qué más seguimos acá. ¿Tienen alguna pregunta acerca del peroxisoma o de algo que hemos visto hasta aquí? No. Ok. Entonces, señores, vamos a dejarle un par de tareitas. Miren, Fuego. para mañana vamos a hablar de citoesqueleto, ¿verdad? Pero yo quiero, alguien me va a hablar de Cartagena, alguien me tiene que hablar de osteogénesis imperfecta y otra gente me tiene que hablar de Ehlers-Danlos. Entonces, vamos a ver. I want osteogenesis. Está bien. Zaira, osteogénesis imperfecta. ¿Quién me dice? ¿Quién toma Cartagena? Aníbal Cartagena, ya, para que no se van a echar la noche entera decidiendo. Aníbal Cartagena y Ehlers-Danlos Javier. Bien. Como en la escuela, nadie levantaba la mano. Claro, pero ven acá. Que estoy inhibido, maldita sea. Ese bicho me mató hoy. No me excusa. Cartagena, osteogénesis Zaira y Ehlers-Danlos Javier. Para mañana eso. Nos vemos, chicos. Pero faltan cosas. Bueno, faltan. Yo le debo a Javier lo de las flashcards y a Zaira también. Entonces, mañana vemos esas dos cosas. ¿Oyeron? Porque es que tengo una cosa ahora a las 10. Fuego. Entonces, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bye. LOL. Está bien. Nos vemos, señores. Nos vemos mañana. Bye, chicos. Nos vemos mañana. Bye, bye. Adiós.